Mi madre me llamó la noche antes de su 60º cumpleaños y dijo, no vengas mañana, tu hermanastra necesita ser la única hija ahí. Lo dijo como si me pidiera que comprara leche en la tienda mientras sostenía el regalo en el que había trabajado 3 meses para ella. Un álbum de fotos hecho a mano con fotos de cada año de su vida que había recolectado de parientes de todo el país. ¿Qué quieres decir con no venir? Pregunté, pensando que había escuchado mal. Es tu 60º cumpleaños. He estado planeando mi discurso por semanas. Mi madre suspiró como si estuviera siendo difícil. Mónica se siente incómoda cuando estás cerca. Necesita este día para conectar conmigo sin competencia. Mónica tenía 32 años y había sido mi hermanastra por exactamente 11 meses desde que mi madre se casó con su padre. ¿Competencia? Mamá, soy tu hija real. He estado en cada cumpleaños por 34 años. Hubo silencio del otro lado. Luego dijo algo que hizo que se me hundiera el estómago. Ese es el problema. Tuviste 34 años. Mónica necesita una oportunidad de ponerse al día. Manejé a su casa inmediatamente. Aunque eran las 10 de la noche, las luces estaban encendidas y podía ver gente adentro poniendo decoraciones. El carro de mi tía Carmen estaba en la entrada. También la camioneta de mi primo Luis. Ya estaban ahí preparándose para mañana. Toqué, y mi padrastro Roberto abrió, viéndose avergonzado. Tal vez deberías volver otro momento. Trató de cerrar la puerta, pero vi a mi mamá en la sala colgando guirnaldas con Mónica. «Mamá», grité y se congeló. Mónica le susurró algo y mi madre realmente asintió. Caminó a la puerta, pero no me invitó a entrar. Discutimos esto. Mañana es el día de Mónica para brillar. Miré más allá de ella al letrero que decía, «Feliz cumpleaños número 65». Mamá con una foto de mi madre y Mónica. Solo ellas dos. «¿Dónde están las fotos de mí?», pregunté, notando las exposiciones de fotos alrededor del cuarto. Cada una mostraba a mi madre con Mónica o Roberto. 34 años de mi vida borrados. Mónica hizo esas. ¿No son bonitas? Mi madre sonrió como si nada estuviera mal. Trabajó tan duro en ellas. Mi tía Carmen vino a la puerta entonces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está Patricia afuera? Se veía confundida. Mi madre se enderezó. Patricia no viene mañana. Lo discutimos y ella estuvo de acuerdo en que es lo mejor. No había estado de acuerdo con nada. Carmen miró entre nosotras. ¿Estás loca? Ella es tu hija. Mónica apareció entonces sosteniendo un decorador de pasteles. Ella me dispara. Su presencia me recuerda mi trauma de la infancia. Todos pararon. ¿Qué trauma?, pregunté. Ni siquiera nos conocíamos hasta el año pasado. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas bajo demanda. Te pareces exactamente a mi acosador de la infancia. No es tu culpa, pero no puedo sanar contigo cerca. Esta fue la primera vez que escuché sobre esto. Mi madre puso su brazo alrededor de Mónica. ¿Ves? Ella necesita apoyo. Apoyo familiar real. Carmen se rió, pero no era gracioso. Lucía, has perdido la cabeza. Patricia es tu familia real. La cara de mi madre cambió. Roberto y Mónica son mi familia ahora. Mi familia elegida. Algunos lazos son más fuertes que la sangre. Fue entonces que Luis salió de la cocina. Tía Lucía, el restaurante necesita un número final para mañana. ¿Cuánta gente? Mi madre me miró directamente. 42. Todos excepto Patricia. Luis se veía conmocionado. Estás desinvitando a tu propia hija. Roberto se adelantó entonces. Es lo mejor para todos. Patricia entiende, pero yo no entendía nada. Mamá, ¿qué está pasando realmente? ¿Mónica te dijo algo? ¿Amenazó algo? Mónica empezó a llorar más fuerte. ¿Ves? Me está atacando otra vez. Es exactamente lo que quiero decir. Corrió adentro, y mi madre la siguió inmediatamente. Roberto se paró en la puerta. Deberías irte. Las estás molestando. Carmen agarró mi brazo. Ven a mi carro ahora. Nos sentamos en su entrada y sacó su teléfono. Tu madre cambió su testamento la semana pasada. Mónica ahora está recibiendo todo. La casa, los ahorros, incluso las joyas de tu abuela. Mi abuela había dejado piezas específicas para mí cuando murió. Mi madre las había estado guardando hasta que me casara. ¿Cómo sabes esto?, pregunté. Porque me pidió que fuera testigo. Me negué y le dije que estaba cometiendo un error. Fue cuando dijo que Mónica había sido diagnosticada con algo terminal. Se me heló la sangre. ¿Terminal? ¿Qué tiene? Carmen se encogió de hombros. No quiso decir. Solo que Mónica necesitaba experimentar el amor de una madre antes de morir. Que tú habías tenido décadas, pero Mónica solo tenía meses, tal vez semanas. Me sentí enferma. Entonces se está muriendo y quiere a mi mamá para ella sola. Carmen negó con la cabeza. No creo que se esté muriendo. Creo que está mintiendo, pero tu madre le cree completamente. Manejamos a la casa de mi prima Ana. Era enfermera en el hospital donde Mónica supuestamente fue tratada. Saca sus registros médicos. Los requested reads están en Spotify ahora. Mira el enlace en la descripción o comentarios. Acercaron la computadora portátil. Los dedos de Ana se movieron por el teclado mientras nos sentábamos en su cocina viendo la pantalla cargar. La base de datos del hospital tardó una eternidad en abrir el archivo de Mónica. Cuando finalmente apareció, la cara de Ana cambió. Se desplazó por página tras página de nada. Sin tratamientos de cáncer, sin registros de quimioterapia, sin citas de oncología. Las únicas visitas listadas eran de hace 2 años por una muñeca torcida y en marzo pasado por gripe. Ana imprimió todo lo que pudo acceder sin romper las leyes de privacidad y me entregó una pila de papeles mostrando el historial médico completo de Mónica en su hospital. Cada página probaba que no se estaba muriendo. Manejamos de vuelta a la casa de Carmen después de medianoche con la evidencia sentada en mi regazo como si pesara 50 kilos. Luis todavía estaba ahí esperándonos y cuando le mostramos las impresiones, se enojó tanto que golpeó la pared. Carmen hizo café que ninguno de nosotros bebió mientras nos sentábamos en su mesa de cocina tratando de descubrir qué hacer después. Luis sugirió contratar a alguien para investigar el pasado de Mónica porque si estaba mintiendo sobre ser terminal, probablemente estaba mintiendo sobre otras cosas también.
Carmen conocía a un investigador privado de su trabajo en el tribunal llamado Dylan Padet, que manejaba casos de fraude. Lo llamó justo entonces, aunque era casi la 1 de la mañana, y él contestó al tercer timbre. Carmen explicó la situación mientras Luis y yo escuchábamos su mitad de la conversación. Dylan acordó reunirse con nosotros al día siguiente y dijo que empezaría a investigar los antecedentes de Mónica inmediatamente. Ninguno de nosotros pudo dormir, así que nos quedamos despiertos haciendo listas de todos los sospechosos sobre Mónica y su historia. La enfermedad terminal que cambiaba dependiendo de con quién hablaba, la forma en que aislaba a mi madre de cualquiera que la cuestionara, qué tan rápido sucedió todo después de que mi madre se casó con Roberto. Para cuando salió el sol, teníamos 3 páginas de señales de alerta que deberían haber sido obvias desde el principio. Carmen llamó a Abigail Lockwood a las 9 de la mañana. Abigail era una abogada familiar que manejaba casos de manipulación de ancianos y había ayudado a la amiga de Carmen el año pasado, cuando su padre cambió su testamento bajo circunstancias sospechosas. Abigail acordó revisar todo lo que habíamos reunido y reunirse con nosotros esa tarde. Llegamos a su oficina con los registros del hospital, la línea de tiempo de eventos y nuestra lista de preocupaciones sobre el comportamiento de Mónica. Abigail pasó 2 horas repasando cada documento mientras hacía preguntas sobre la relación de mi madre con Roberto y qué tan rápido Mónica había ganado control. Explicó que probar influencia indebida en la corte era difícil, pero no imposible. La velocidad del cambio de testamento ayudaba a nuestro caso. El hecho de que mi madre me había excluido completamente después de 34 años ayudaba a nuestro caso. El historial documentado de Mónica de mentir sobre su salud ayudaba a nuestro caso. Abigail dijo que necesitábamos más evidencia antes de tomar acción legal, pero lo que teníamos hasta ahora era suficiente para empezar a construir un caso. Nos dijo que documentáramos cada interacción con mi madre y Mónica de ahora en adelante, grabar llamadas telefónicas si era posible, guardar mensajes de texto, mantener una línea de tiempo detallada del control escalante de Mónica sobre las decisiones y finanzas de mi madre. Abigail nos advirtió que casos como este a menudo empeoraban antes de mejorar porque manipuladores como Mónica redoblan cuando se sienten amenazados. Intenté llamar a mi madre 3 veces durante la próxima semana, pero nunca contestó. Dejé mensajes diciendo que la amaba y quería hablar. Envié textos preguntando si estaba bien. Nada. En el 8º día, Roberto finalmente contestó cuando llamé. Me dijo que Mónica tuvo una crisis de salud después de la fiesta, y mi madre estaba demasiado estresada para lidiar conmigo ahora mismo. Pregunté qué tipo de crisis de salud, y Roberto se puso vago. Algo sobre su corazón, o tal vez sus pulmones. No estaba seguro, pero era serio, y verme empeoraría las cosas. Pedí hablar con mi madre directamente, pero Roberto dijo que estaba descansando. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Llamé a Carmen inmediatamente y le conté sobre la conversación. Ella lo agregó a nuestra línea de tiempo mostrando cómo Mónica usaba emergencias médicas falsas para mantener a mi madre aislada. Dylan llamó 2 días después con información que hizo que mis manos temblaran. La supuesta enfermedad terminal de Mónica cambiaba dependiendo de con quién estaba hablando. Había entrevistado a 3 vecinos de mi madre y a uno de mis primos que había hablado con Mónica en la fiesta. Le dijo a mi madre que era cáncer. Le dijo a mi prima Sara que era una condición cardíaca rara. Le dijo al vecino de enfrente que era un trastorno sanguíneo que los doctores no podían tratar. Dylan dijo que las inconsistencias eran obvias una vez que empezabas a buscarlas. Una persona realmente muriendo tendría un diagnóstico consistente y plan de tratamiento. La historia de Mónica cambiaba para coincidir con lo que le diera más simpatía de cada persona. Dylan todavía estaba investigando sus antecedentes, pero ya había encontrado vacíos en su historial de empleo y direcciones que no coincidían con lo que le había dicho a Roberto. Dijo que tendría más información en unos días. Ana contactó a Mía Contreras en el hospital. Mía era una administradora en quien Ana confiaba y que había trabajado ahí por 15 años. Ana explicó la situación cuidadosamente, manteniéndose dentro de las regulaciones de privacidad mientras le pedía a Mía que verificara si Mónica había sido tratada por alguna condición seria. Mía pasó 3 días revisando registros a través de su red hospitalaria. No encontró nada. Sin tratamiento de cáncer en ninguna de sus instalaciones, sin monitoreo de condición cardíaca, sin diagnóstico de trastorno sanguíneo. Mía proporcionó documentación oficial que podíamos usar legalmente mostrando que Mónica nunca había sido paciente por ninguna de las enfermedades terminales que afirmaba. Los documentos estaban sellados y firmados y completamente legítimos. Mía le dijo a Ana que había visto casos así antes, donde personas fingían enfermedades para manipular a miembros de la familia. Dijo que el hospital tomaba el fraude en serio, y si Mónica había usado documentos médicos falsos para engañar a alguien, deberíamos reportarlo. Luis fue a la casa de mi madre para verla, porque todavía no contestaba mis llamadas. La encontró en el jardín trasero arrancando maleza mientras Mónica se sentaba en el porche tomando limonada. Luis dijo que mi madre se veía delgada y cansada, pero sonrió cuando lo vio. Intentó preguntar cómo estaba, pero Mónica interrumpía constantemente. Cada vez que Luis me mencionaba, Mónica decía algo sobre su salud o sus niveles de estrés. Mi madre parecía completamente bajo el hechizo de Mónica. Seguía hablando sobre aprovechar cada momento porque Mónica no tenía mucho tiempo. Decía que Mónica necesitaba su atención completa y apoyo. Roberto estaba parado en el marco de la puerta viéndose incómodo, pero no contradijo nada de lo que Mónica dijo. Luis intentó 3 veces hacer preguntas sobre el diagnóstico o plan de tratamiento de Mónica. Cada vez, tanto mi madre como Roberto lo callaron inmediatamente. Mi madre dijo que era privado. Roberto dijo que no era su lugar compartirlo. Mónica solo sonrió y cambió el tema. Luis se fue sintiéndose peor que cuando llegó. Manejé a la casa de mi madre la siguiente mañana. Toqué la puerta y esperé. Mónica contestó usando una de las batas de mi madre. Me miró como si fuera una extraña tratando de vender algo. Pregunté si mi madre estaba en casa.
Mónica se agarró el pecho y se apoyó contra el marco de la puerta. Dijo que verme le causaba demasiado estrés y podría provocar una emergencia de salud. Realmente jadeó por aire mientras lo decía. Su mano presionó contra su corazón de esta manera dramática que parecía ensayada. Me di cuenta justo entonces que estaba viendo una actuación que había hecho muchas veces antes. La enfermedad falsa, los síntomas dramáticos, el momento conveniente. Mónica había practicado esta rutina hasta que se veía natural. Roberto apareció detrás de Mónica, viéndose culpable, pero sin decir nada. Pedí hablar con mi madre directamente. Roberto dio un paso adelante, bloqueando la entrada completamente. Dijo que mi madre estaba descansando y no podía ser molestada. Intenté pasar junto a él, pero se mantuvo firme. Mónica observaba con esta leve sonrisa que me revolvió el estómago. No estaba enferma. No se estaba muriendo. Estaba disfrutando esto. Roberto cerró la puerta en mi cara mientras la sonrisa de Mónica se hacía más grande. Me quedé parada en el porche por 10 minutos, esperando que mi madre saliera. Nunca lo hizo. Carmen y yo nos reunimos con Abigail otra vez en su oficina para discutir opciones legales. Trajimos todo lo que habíamos reunido durante las últimas 2 semanas. Los registros del hospital, las historias de enfermedad inconsistentes, los reportes de Luis sobre el comportamiento de mi madre, la documentación de Mía. Abigail revisó todo cuidadosamente antes de explicar qué podíamos hacer. Dijo que necesitábamos más evidencia antes de tomar acción. Ahora mismo, teníamos suficiente para levantar preguntas, pero no suficiente para probar influencia indebida en la corte. Sugirió documentar cada interacción de ahora en adelante, grabando fechas y horas y testigos, construyendo una línea de tiempo que mostrara el control escalante de Mónica sobre las decisiones y finanzas de mi madre. Abigail dijo que casos como este requerían paciencia porque necesitábamos probar un patrón de manipulación, no solo incidentes aislados. Nos advirtió que confrontar a mi madre directamente ahora mismo probablemente saldría mal porque Mónica la tenía demasiado convencida. Dylan llamó esa tarde con noticias sobre Phyllis Hamilton. Era una de las ex compañeras de trabajo de Mónica de hace 5 años, en una compañía de seguros del centro. Dylan la había rastreado a través de registros de empleo, y ella acordó reunirse con nosotros. Phyllis dijo que traería a su hija Daniel, que fue a la preparatoria con Mónica, y tenía historias que necesitábamos escuchar. Acordamos reunirnos con ellas al día siguiente, en una cafetería cerca de la casa de Carmen. Pasé esa noche sin poder dormir, pensando en lo que podrían decirnos, y si sería suficiente para salvar a mi madre de lo que Mónica estuviera planeando. Conocí a Phyllis y Daniel en la cafetería a la mañana siguiente. Phyllis tenía unos 50 años, con ojos cansados que parecían haber visto demasiado drama laboral. Daniel se sentó junto a su madre sosteniendo una carpeta llena de papeles. Ordenamos bebidas y encontramos una cabina tranquila en la esquina lejos de otros clientes. Phyllis sacó su teléfono y me mostró fotos de Mónica de hace 5 años en su compañía de seguros. Se veía más joven, pero su sonrisa era la misma que había visto en la casa de mi madre. Phyllis explicó que Mónica se unió a su equipo, afirmando que necesitaba el trabajo para pagar tratamientos de cáncer. Todos sintieron pena por ella y juntaron dinero cada vez que mencionaba cuentas médicas. La compañía incluso organizó recaudaciones de fondos y ventas de pasteles para ayudar a cubrir sus gastos. Durante 6 meses, Mónica recolectó más de 15.000 euros de compañeros de trabajo que creían que estaban salvando su vida. Entonces, el esposo de alguien que trabajaba en el hospital mencionó que nunca había visto a Mónica ahí para tratamientos. La compañía investigó discretamente y descubrió que Mónica nunca había estado enferma en absoluto. Había inventado citas con doctores y horarios de tratamiento, mientras realmente gastaba el dinero en vacaciones y compras. La gerencia le dio la opción entre devolver el dinero e irse discretamente o enfrentar cargos criminales. Mónica eligió devolver la mayoría y desapareció en una semana. Phyllis dijo que se había sentido estúpida por creer las mentiras, pero Mónica había sido tan convincente con sus historias sobre dolor y miedo y gratitud. Daniel abrió su carpeta y extendió capturas de pantalla impresas de viejas cuentas de redes sociales. Señaló fotos de la preparatoria, mostrando a Mónica rodeada de diferentes grupos de estudiantes a lo largo de los años. Daniel explicó que Mónica se dirigía a chicos que parecían solitarios o tenían problemas en casa. Se convertía en su mejor amiga rápido y aprendía todos sus secretos y vulnerabilidades. Entonces Mónica crearía alguna crisis que la hacía el centro de atención. A veces afirmaba abuso de miembros de la familia. Otras veces inventaba enfermedades o decía que alguien la estaba amenazando. Ponía a amigos unos contra otros, esparciendo rumores y mentiras hasta que todos estaban peleando. Entonces Mónica se movía a un nuevo grupo y empezaba de nuevo. Daniel me mostró una foto de una chica llamada Sara, que se parecía vagamente a mí, mismo color de cabello y características similares. Sara había sido el objetivo de Mónica en 3er año, hasta que descubrió la manipulación y advirtió a otros estudiantes. Mónica le dijo a todos que Sara la había acosado por meses y le hizo la vida miserable. La mayoría de la gente le creyó a Mónica porque lloraba tan convincentemente. Sara terminó cambiando de escuela para escapar del acoso. Daniel dijo que la historia sobre que yo me parecía al acosador de la infancia de Mónica probablemente era completamente inventada. Mónica solo necesitaba una razón para empujarme fuera para poder tener a mi madre para ella sola. Me sentí enferma escuchando todo esto. Mónica no había tropezado con la vida de mi madre por accidente. Había investigado y planeado y calculado exactamente cómo quitarme todo. Dylan se inclinó hacia adelante y sugirió que Mónica probablemente observó a mi madre y Roberto por semanas antes de que Roberto siquiera la presentara. Habría aprendido sus rutinas y hábitos y puntos débiles emocionales. Habría descubierto que mi madre era vulnerable después de su divorcio y ansiosa por complacer a su nuevo esposo. Habría notado que Roberto se sentía culpable por algo o quería probarse a sí mismo como un buen padre.
Mónica los había estudiado como un depredador estudia a su presa antes de atacar. Phyllis y Daniel nos dieron copias de todo lo que tenían, incluyendo información de contacto de otros excompañeros de trabajo que recordaban la estafa de Mónica. Kent vino durante su hora de almuerzo para agregar sus propias observaciones sobre cómo Mónica había manipulado toda su oficina. Describió cómo jugaba a diferentes personas unas contra otras mientras se posicionaba como la víctima inocente que necesitaba protección. El patrón era siempre el mismo: ganar confianza a través de vulnerabilidad, extraer recursos a través de crisis fabricadas, desaparecer antes de que la gente entendiera completamente qué había pasado. Salimos de la cafetería con más evidencia de la que sabía qué hacer. Carmen nos llevó de vuelta a su casa donde organizamos todo en categorías: fraude financiero, enfermedades falsas, manipulación emocional, patrón de comportamiento a través de múltiples víctimas. El caso contra Mónica se estaba construyendo, pero mi madre todavía creía cada mentira. Mi tío Jaime llamó esa tarde diciendo que había intentado hablar con Roberto en la ferretería del centro. Jaime había ido ahí específicamente porque sabía que Roberto compraba ahí cada sábado en la mañana. Se había acercado a Roberto en la sección de madera y le pidió hablar privadamente. La cara de Roberto se había puesto pálida y se había negado a discutir algo sobre Mónica o mi madre. Jaime dijo que Roberto se veía atrapado y asustado en lugar de desafiante o enojado. Sus manos temblaban cuando Jaime mencionó el nombre de Mónica. Roberto seguía mirando alrededor como si esperara que alguien estuviera observando. Prácticamente había huido cuando Jaime presionó por respuestas. Jaime pensó que Mónica podría tener algún tipo de control sobre Roberto también. Tal vez lo estaba amenazando o chantajeando con algo. El miedo en los ojos de Roberto no era la mirada de un hombre protegiendo a su hija. Era la mirada de un hombre que había cometido un terrible error y no sabía cómo arreglarlo. Carmen decidió contactar al abogado que había sido testigo del cambio de testamento de mi madre. Después de que ella se negó, lo rastreó a través de los registros del condado y llamó a su oficina. El abogado estaba reacio a discutir asuntos de clientes, pero Carmen explicó la situación cuidadosamente. Mencionó la evidencia de fraude y el patrón de abuso de ancianos. El abogado finalmente admitió que mi madre había parecido ansiosa y apresurada durante la cita. Seguía revisando su teléfono y mirando por la ventana. Había preguntado si estaba segura sobre los cambios, y ella había dicho sí, pero su voz vaciló. El abogado había notado un carro esperando afuera de su oficina todo el tiempo. Alguien sentado en el asiento del conductor observando el edificio. Había pensado que era raro, pero no lo había cuestionado. Ahora se daba cuenta de que probablemente había sido Mónica, asegurándose de que mi madre pasara por el cambio de testamento. El abogado dijo que estaría dispuesto a proporcionar una declaración si perseguíamos acción legal. Pasé el fin de semana repasando cajas de fotos viejas y documentos que había guardado en el armario de mi apartamento. Tarjetas de cumpleaños que mi madre me había enviado cada año con mensajes personales. Fotos de mi graduación de preparatoria donde se veía tan orgullosa. Imágenes de vacaciones familiares y días festivos abarcando 3 décadas. Cartas que había escrito cuando fui a la universidad diciéndome cuánto me extrañaba. Organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo de nuestra relación. 34 años, de evidencia de que yo no era el problema que Mónica afirmaba que era. Cada foto mostraba el amor y orgullo genuino de mi madre. Cada tarjeta probaba que nuestra conexión era real y profunda. Mónica estaba tratando de borrar todo esto y reemplazarlo con su narrativa fabricada. Hice copias de los artículos más importantes y armé una presentación que documentaba nuestra historia real. Luis descubrió algo perturbador en redes sociales ese mismo fin de semana. Mónica había creado cuentas en múltiples plataformas donde publicaba sobre su viaje con su madre moribunda. Las publicaciones eran emocionales y detalladas, describiendo cómo estaba apreciando cada momento con mi madre durante sus últimos meses. Escribió sobre su vínculo profundo y conexión especial. Compartió fotos de ellas juntas viéndose como el par perfecto de madre e hija. Las publicaciones no hacían mención de mí en absoluto. En la versión de la realidad de Mónica, mi madre tenía solo una hija que la amaba y cuidaba. Los comentarios estaban llenos de simpatía y apoyo de extraños que no tenían idea de que estaban leyendo ficción. Mónica incluso había iniciado una página de recaudación de fondos supuestamente para ayudar con los gastos médicos de mi madre, aunque mi madre no estaba enferma en absoluto. Luis capturó todo en pantalla y se lo envió a Dylan, quien lo agregó a nuestro archivo creciente de evidencia. Dylan llamó el lunes con noticias que hicieron que mis manos temblaran. Había rastreado al exesposo de Mónica de hace 10 años. El nombre del hombre era Noah, y se había divorciado de Mónica después de descubrir que había fingido un embarazo y aborto espontáneo para manipularlo. Noah le dijo a Dylan que Mónica había afirmado estar embarazada temprano en su matrimonio. Le había mostrado fotos de ultrasonido falsas y hablaba constantemente sobre su futuro bebé. Noah había estado emocionado y solidario comprando muebles de bebé y preparando un cuarto de niños. Entonces Mónica dijo que había tenido un aborto espontáneo y necesitaba tiempo para lamentar. Había usado la tragedia falsa para controlar a Noah emocionalmente y extraer dinero por supuestas cuentas médicas y terapia. Noah eventualmente descubrió la verdad cuando encontró las fotos de ultrasonido falsas en línea. Eran imágenes de archivo que Mónica había descargado e impreso. La había confrontado, y ella había admitido todo sin mostrar ningún remordimiento. Realmente se había reído, y dijo que él era estúpido por creerle. Noah se divorció de ella inmediatamente, y dijo que estaría dispuesto a proporcionar una declaración detallada sobre sus patrones de engaño. Quería ayudar a detener a Mónica de lastimar a más personas de la manera en que lo había lastimado a él. Nos reunimos con Abigail otra vez el martes, trayendo todo lo que habíamos recolectado durante las últimas 2 semanas, los registros del hospital, las declaraciones de testigos de Phyllis, y Daniel,
la información sobre familias previas que Mónica había estafado, la declaración de Noah sobre el embarazo falso, la documentación de Luis de las publicaciones en redes sociales, la línea de tiempo que había creado de mi relación con mi madre. Abigail revisó todo cuidadosamente, tomando notas y haciendo preguntas. Explicó que teníamos un caso fuerte de influencia indebida respecto al testamento. La velocidad del cambio, combinada con el historial documentado de Mónica de manipulación, creaba un patrón claro. También podríamos perseguir cargos de fraude dependiendo de qué transacciones financieras pudiéramos documentar entre Mónica y mi madre. Abigail recomendó que intentáramos una vez más llegar a mi madre directamente antes de perseguir acción legal. Sugirió una carta que expusiera toda la evidencia de manera clara y factual, algo que mi madre no pudiera ignorar o descartar tan fácilmente como una llamada telefónica o visita. Carmen se ofreció a escribir la carta esa noche. Pasó horas redactando y revisando, asegurándose de que cada punto fuera claro y respaldado por documentación. La carta explicaba todo lo que habíamos descubierto sobre la historia de Mónica. Incluía información de contacto para Phyllis y Noah y las otras víctimas que estaban dispuestas a hablar. Describía la enfermedad terminal falsa y el embarazo falso y el patrón de dirigirse a personas vulnerables. Delineaba el fraude financiero y el engaño en redes sociales. Carmen hizo copias de la evidencia más importante y las incluyó con la carta. Envió todo por correo certificado la siguiente mañana para tener prueba de que mi madre lo recibió. Ahora, teníamos que esperar y ver si mi madre finalmente abriría sus ojos a lo que Mónica realmente era. Pasaron 3 días sin nada de mi madre. Luis llamó en la tercera tarde y me dijo que había visto a Lucía en la tienda de comestibles esa tarde. Se veía mal, realmente mal, delgada, como si hubiera perdido peso rápido, y su cara estaba pálida y demacrada. Luis dijo que intentó caminar para hablar con ella, pero ella lo vio venir y prácticamente corrió fuera de la tienda, dejando su carrito medio lleno en medio del pasillo. Ni siquiera volteó cuando él llamó su nombre. Esa imagen se quedó en mi cabeza toda la noche. Mi madre huyendo de su propio sobrino en una tienda de comestibles. Mónica la tenía tan retorcida que ni siquiera podía enfrentar a miembros de la familia más. La siguiente mañana, el teléfono de Carmen sonó mientras tomábamos café en su mesa de cocina. Contestó, y su expresión cambió inmediatamente. Articuló Holden hacia mí y puso el teléfono en altavoz. Holden Barrett había sido el asesor financiero de mi madre por 20 años. Manejaba sus cuentas de retiro y la ayudaba con planificación de impuestos y decisiones de inversión. Carmen lo conocía de trabajo voluntario que ambos habían hecho años atrás. Holden sonaba preocupado. Explicó que había estado tratando de contactar a Lucía por 2 semanas sobre actividad inusual en sus cuentas, pero ella no devolvía sus llamadas o correos electrónicos. Retiros grandes que no coincidían con sus patrones normales de gasto. Transferencias a cuentas que él no reconocía. Todo sucediendo desde que se casó con Roberto. Dijo que estaba lo suficientemente preocupado como para estar contactando a miembros de la familia porque algo se sentía mal. Carmen preguntó si podía reunirse con nosotros y explicar todo en detalle. Holden acordó inmediatamente y dijo que podía venir a la casa de Carmen esa tarde. Apareció a las 2 de la tarde cargando un maletín lleno de papeles. Nos sentamos en la mesa del comedor de Carmen y extendió estados de cuenta y registros de transacciones. Los números me hicieron sentir enferma. Lucía había retirado más de 40.000 euros en los últimos 6 meses. Cantidades pequeñas al principio, unos cientos aquí y allá, luego pedazos más grandes, 5.000, 8.000, 12.000. Holden señaló un estado de cuenta reciente mostrando que Lucía había abierto una cuenta conjunta con Mónica hace 3 semanas. No fue consultado al respecto, y ni siquiera sabía que existía, hasta que vio los registros de transferencia. Dinero se estaba moviendo de la cuenta de retiro de Lucía a esta nueva cuenta conjunta, y luego desapareciendo completamente. Holden explicó que había sido el asesor de Lucía desde que estaba en sus 30. Conocía sus hábitos de gasto y sus metas financieras. Este comportamiento estaba completamente fuera de carácter. Siempre había sido cuidadosa con el dinero y lo consultaba antes de tomar cualquier decisión financiera importante. Ahora estaba drenando cuentas sin decirle y negándose a responder cuando intentaba discutir sus preocupaciones. Nos preguntó directamente si sabíamos qué estaba pasando, porque desde una perspectiva financiera parecía que alguien estaba sistemáticamente robando de ella. Le mostré a Holden todo lo que habíamos recolectado sobre Mónica, los registros del hospital, las declaraciones de víctimas previas, el patrón de fraude a través de múltiples familias. Se recostó en su silla y negó con la cabeza. Dijo que había visto casos así antes, donde estafadores se dirigían a personas mayores y drenaban sus cuentas. Usualmente eran estafas románticas u oportunidades falsas de inversión. Nunca había visto que sucediera con un supuesto miembro de la familia, pero el patrón era idéntico. Establecer confianza, crear urgencia, aislar a la víctima de asesores, extraer dinero, desaparecer. Carmen llamó a Dylan y le pidió que viniera inmediatamente. Llegó 30 minutos después y Holden lo guió por todos los registros financieros. Dylan dijo que podía obtener registros bancarios oficiales a través de canales legales ahora que teníamos evidencia documentada de posible fraude. Hizo algunas llamadas justo ahí en la mesa y al final del día había presentado citaciones para toda la información de cuenta de Lucía e historiales de transacciones. Los registros bancarios volvieron 2 días después. Dylan los extendió por la mesa del comedor de Carmen y repasamos cada página. El patrón era incluso peor de lo que Holden había descrito. Dinero de la cuenta de Lucía fue transferido a 3 cuentas diferentes a nombre de Mónica. Una era la cuenta conjunta que Holden había encontrado. Las otras 2 eran cuentas individuales que Mónica había abierto usando la dirección de Lucía. Las transferencias coincidían exactamente con lo que Mónica había hecho a las familias previas que Dylan había rastreado.
Cantidades pequeñas al principio para evitar sospechas, luego sumas más y más grandes a medida que ganaba más control. En un caso, Mónica había convencido a un hombre anciano de sacar una segunda hipoteca sobre su casa y transferirle el dinero. Él había perdido todo. Sentí esta mezcla rara de tener razón y estar horrorizada. Habíamos tenido razón sobre Mónica todo el tiempo. Estaba robando a mi madre justo como había robado a otras personas. Pero ver los números reales y saber cuánto daño ya había hecho, me dieron ganas de vomitar. 40.000 euros desaparecidos. Los ahorros de retiro de mi madre que había trabajado 30 años para construir simplemente desaparecidos en las cuentas de Mónica. Abigail vino esa tarde después de que Carmen la llamara. Revisó todo cuidadosamente, tomando notas y haciendo preguntas sobre fechas y cantidades. Dijo que ahora teníamos suficiente evidencia para perseguir acción legal para proteger los activos de Lucía. Podíamos presentar una orden de restricción para congelar las cuentas y prevenir más transferencias. Podíamos peticionar a la corte para revertir el cambio de testamento, basándonos en influencia indebida. Incluso podríamos conseguir que presentaran cargos criminales por fraude y robo. Pero Abigail dijo que todo eso tomaría tiempo y procedimientos judiciales, y sería una batalla pública que humillaría a mi madre. Carmen sugirió que intentáramos un enfoque más primero, llevar todo a Roberto privadamente y ver si confrontarlo con evidencia sólida rompería cualquier control que Mónica tuviera sobre él. Si Roberto admitía la verdad y nos ayudaba, entonces tal vez podríamos detener a Mónica sin arrastrar a mi madre por una pelea legal pública. Era un tiro largo, pero acordamos intentarlo. Descubrimos dónde trabajaba Roberto por Luis. Era gerente en una compañía de suministros en el lado industrial de la ciudad. Carmen y yo manejamos ahí el martes durante su hora de almuerzo. Esperamos en el estacionamiento hasta que lo vimos salir del edificio. Salí del carro y llamé su nombre. Roberto me vio, y su cara se puso pálida. Se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta hacia el edificio. Corrí tras él y agarré su brazo. Le dije que teníamos evidencia de que Mónica había robado a múltiples familias y estaba robando a Lucía ahora mismo. Roberto dejó de caminar. Se quedó parado ahí en el estacionamiento mirando el suelo. Carmen nos alcanzó y sugirió que nos sentáramos en el carro de Roberto, donde pudiéramos hablar privadamente. Roberto no dijo nada, pero caminó a su carro y lo desbloqueó. Todos entramos. Roberto en el asiento del conductor, yo en el asiento del pasajero, Carmen en el asiento trasero. Saqué la carpeta con todo lo que habíamos recolectado. Las declaraciones de víctimas previas, los registros bancarios mostrando las transferencias, la documentación del hospital probando que Mónica nunca había sido tratada por ninguna enfermedad terminal, la línea de tiempo mostrando su patrón de comportamiento. Roberto miró cada página y sus manos empezaron a temblar. Carmen explicó quién era cada persona y qué Mónica les había hecho. El embarazo falso, el diagnóstico falso de cáncer, el dinero robado, las relaciones destruidas. Roberto puso su cabeza en sus manos y empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Dijo que había sabido que algo estaba mal por semanas, pero se sentía atrapado. Mónica lo había estado amenazando. Le dijo que si no apoyaba su historia sobre ser su hija y sobre estar terminalmente enferma, le diría a Lucía que él había sido abusivo, que la había golpeado y amenazado y tratado de controlarla. Roberto estaba aterrorizado de perder su matrimonio y ser acusado de algo que nunca hizo. No sabía cómo pelear contra alguien que mentía tan fácilmente. Entonces Roberto nos dijo algo que hizo todo aún peor. Mónica se le había acercado antes de que siquiera conociera a Lucía. Lo había encontrado de alguna manera y afirmó ser su hija perdida de una relación breve décadas atrás. Tenía detalles sobre su pasado que parecían reales. Sabía dónde había vivido y trabajado. Conocía nombres de personas con las que había salido. Roberto quería creerle porque siempre había lamentado no tener hijos. Hizo una prueba de paternidad para estar seguro. Los resultados volvieron negativos. Mónica no era su hija biológica, pero para entonces ya se había abierto camino en su vida. Estaba viviendo en su apartamento y había conocido a sus amigos y sabía todo sobre él. Roberto la confrontó sobre la prueba de paternidad. Mónica ni siquiera pretendió estar sorprendida o molesta. Solo sonrió y dijo que nunca había pensado realmente que él era su padre. Había necesitado un lugar donde quedarse y él parecía solitario. Entonces le dijo que había encontrado a Lucía en línea y pensó que Lucía sería un buen objetivo. Dijo que si Roberto no la ayudaba a acercarse a Lucía, destruiría su reputación. Tenía grabaciones de conversaciones privadas. Tenía acceso a sus cuentas bancarias y correo electrónico. Amenazó con crear evidencia de que él era peligroso y hacer que lo arrestaran. Roberto dijo que intentó alejarse de ella, pero lo seguía. Cuando empezó a salir con Lucía, Mónica se insertó en la relación. Convenció a Lucía de que era la hija de Roberto y que quería ser parte de su nueva familia. Para cuando Roberto se dio cuenta de qué estaba pasando, Lucía ya estaba apegada a Mónica. Roberto observó impotente mientras Mónica aislaba a Lucía de mí y de otros miembros de la familia. Observó mientras Lucía cambiaba su testamento y empezaba a retirar dinero. Sabía que todo estaba mal, pero tenía demasiado miedo de hablar porque Mónica había dejado claro que lo destruiría si intentaba exponerla. Quería gritarle a Roberto por dejar que esto pasara, por observar a mi madre ser manipulada y no hacer nada mientras Mónica destruía nuestra familia. Pero mirándolo llorar en su carro con sus manos temblando, me di cuenta de que era solo otra persona que Mónica había atrapado. Carmen debió haberlo visto en mi cara porque puso su mano en mi brazo y habló tranquilamente con Roberto sobre qué necesitaba pasar después. Le dijo que la única manera de arreglar esto era decirle a Lucía la verdad juntos, todos nosotros con cada pieza de evidencia que habíamos recolectado. Roberto se limpió la cara y asintió, pero su voz salió áspera cuando finalmente habló. Dijo que teníamos que tener cuidado porque Mónica se estaba poniendo peor.
El dinero se estaba acabando, y había estado actuando extraño, más enojada, menos cuidadosa sobre esconder quién realmente era. Roberto pensó que estaba planeando algo grande antes de desaparecer, tal vez convenciendo a Lucía de firmar la casa o sacar un préstamo enorme contra ella. Había escuchado a Mónica en el teléfono 2 veces esta semana, hablando con alguien sobre valores de propiedades y préstamos de capital. Carmen sacó su teléfono justo ahí y empezó a hacer llamadas. Se comunicó con los vecinos de Lucía, los Henderson, que habían vivido al lado por 30 años. Me habían visto crecer. La señora Henderson contestó y Carmen explicó todo rápidamente. Cómo Lucía estaba en problemas. Cómo necesitábamos tenerla sola sin Mónica para mostrarle la verdad. La señora Henderson dijo que habían notado los cambios en Lucía. Qué delgada se veía. Cómo nunca salía más a menos que Mónica estuviera con ella. Cómo Mónica observaba a Lucía como un perro guardián. Acordaron ayudar inmediatamente. El plan era simple. La señora Henderson llamaría a Lucía y la invitaría a tomar café mañana en la mañana. Solo una visita rápida entre viejas amigas. Mónica usualmente salía de la casa los miércoles en la mañana por lo que llamaba citas con el doctor, pero Roberto confirmó que realmente iba al banco. Tendríamos tal vez una hora. La siguiente mañana, me senté en la sala de los Henderson con Carmen esperando. Me dolía el estómago y mis manos no dejaban de temblar. El señor Henderson mantuvo vigilancia en la ventana y a las 10:15 dijo que Lucía venía por el camino sola. La señora Henderson abrió la puerta con una gran sonrisa e invitó a Lucía a entrar para café como había prometido. Mi madre entró hablando sobre cómo no podía quedarse mucho. Entonces, me vio a mí y a Carmen sentadas en el sofá. Toda su cara cambió. Se giró de vuelta hacia la puerta, pero el señor Henderson estaba parado ahí ahora, sin bloquearla exactamente, pero presente. La señora Henderson tocó el brazo de Lucía suavemente y le pidió por favor que solo escuchara por 10 minutos. Eso era todo lo que necesitábamos. 10 minutos. Lucía se veía atrapada y asustada, pero se sentó en la silla frente a nosotras. Empecé a hablar antes de que pudiera irse. Le dije que la amaba, que estaba asustada por ella, que no estaba enojada, aunque tenía todo el derecho de estarlo. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Carmen abrió la carpeta que habíamos traído y empezó a poner papeles en la mesa de café entre nosotras. Explicó cada pieza metódicamente como si estuviera presentando un caso en la corte. La historia de Mónica con otras familias. La enfermedad terminal falsa con registros del hospital, probando que nunca había sido tratada. Los estados de cuenta bancarios mostrando 40.000 euros transferidos fuera de las cuentas de Lucía. La confesión de Roberto sobre la prueba de paternidad, probando que Mónica no era su hija. Sobre cómo Mónica había amenazado y manipulado a él también. La cara de Lucía pasó por tantos cambios que apenas pude rastrearlos. Shock primero, luego negación, mientras negaba con la cabeza y decía que estábamos equivocados. Luego enojo mientras insistía que Mónica estaba enferma y estábamos atacando a una mujer moribunda. Pero Carmen siguió presentando evidencia. Declaración tras declaración de víctimas previas de Mónica. Línea de tiempo tras línea de tiempo mostrando exactamente el mismo patrón. Finalmente, algo cambió en la expresión de mi madre. Un entendimiento terrible extendiéndose por su cara como si estuviera despertando de una pesadilla. Seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero se está muriendo. Pero se está muriendo. Hasta que Carmen puso los registros del hospital directamente en sus manos. La documentación oficial mostrando que Mónica nunca había sido tratada por ninguna condición terminal. Sin cáncer, sin enfermedad cardíaca, sin trastorno sanguíneo raro. Nada. Mi madre empezó a llorar entonces. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. No podía parecer detenerse. Palabras salieron entre los sollozos sobre cómo había sentido que algo estaba mal por semanas, pero no podía dejarse verlo, porque verlo significaría enfrentar lo que me había hecho. Qué tan mal había tratado a su propia hija. Qué tonta había sido al creerle a una extraña sobre su propia familia. La señora Henderson trajo pañuelos y se sentó junto a Lucía, frotando su espalda. Mi madre me miró, con ojos rojos e hinchados, y vi horror real ahí. Horror de sí misma, de lo que había hecho, de lo que casi había perdido. El teléfono de Lucía empezó a sonar en su bolsa. Lo ignoró. Sonó una y otra vez. Entonces empezó a vibrar con texto tras texto. Roberto sacó su teléfono y nos mostró los mensajes que Mónica estaba enviando. No eran nada como el acto de hija moribunda dulce que todos habíamos visto. Estos mensajes eran malos y demandantes, preguntando dónde estaba Lucía, por qué no contestaba, diciendo que más le valía no estar con esa hija desagradecida, amenazando con tener otra crisis de salud si Lucía no venía a casa ahora mismo. Los mensajes empeoraron con cada uno, más agresivos, más controladores, mostrando un lado de Mónica que Lucía nunca había visto antes. Mi madre miraba el teléfono en shock, mientras otro texto llegaba llamándola estúpida y diciendo que estaba desperdiciando el tiempo de Mónica. La mano de Lucía empezó a temblar mientras leía cada nuevo mensaje. Esto no era una mujer enferma preocupada por su figura materna. Era alguien enojada por perder control. El teléfono sonó otra vez, y esta vez Lucía lo contestó. Su voz salió firme y calmada cuando dijo que estaba con amigas y volvería a casa más tarde. La respuesta de Mónica vino tan fuerte que todos pudimos escucharla incluso sin altavoz. La voz no era nada como el tono dulce y débil que Mónica usualmente usaba. Era dura y mala y llena de rabia. Llamó a Lucía estúpida y desagradecida. Dijo que merecía morir sola, que había desperdiciado el tiempo y esfuerzo de Mónica. El acto de hija moribunda dulce había desaparecido completamente. La cara de Lucía se puso blanca mientras Mónica gritaba por el teléfono. Entonces Lucía hizo algo que nos sorprendió a todos. Presionó el botón de altavoz y puso el teléfono en la mesa de café para que todos pudieran escuchar.
La voz real de Mónica llenó la sala de los Henderson mientras dejaba caer completamente su máscara. Gritó sobre qué tan fácil era manipular a Lucía, qué tan patética era al creerle a alguien que apenas conocía sobre su propia hija, cómo debería haber conseguido más dinero antes de que la familia de Lucía empezara a interferir con sus planes. Las palabras de Mónica se pusieron más odiosas con cada oración. Se jactó sobre fingir la enfermedad terminal, sobre cómo había hecho esto antes a otras mujeres solas estúpidas que estaban desesperadas por amor, sobre cómo casi había conseguido que la casa fuera firmada antes de que arruináramos todo. Dijo que Lucía era sin valor y débil y merecía todo lo malo que le pasara. Mi madre se quedó congelada, escuchando cada palabra, escuchando a la persona que había elegido sobre mí revelar exactamente quién realmente era, escuchando la prueba de que todo lo que le habíamos dicho era verdad. Mónica siguió gritando y amenazando y revelando más detalles sobre sus planes, cómo había buscado a Roberto primero, cómo había investigado a Lucía en línea y sabía exactamente qué botones presionar, cómo había planeado desaparecer con todo una vez que hubiera drenado las cuentas y refinanciado la casa. Estaba tan enojada que no podía dejar de hablar, no podía dejar de admitir todo lo que había hecho. Roberto agarró su teléfono de su bolsillo y empezó a grabar sin decir nada. Lo sostuvo para que el micrófono pudiera captar cada palabra viniendo del altavoz. Mónica siguió gritando sobre el diagnóstico falso y cómo había investigado las finanzas de Lucía en línea antes de que Roberto siquiera las presentara. Habló sobre las otras familias que había estafado y cuánto dinero había conseguido de cada una. Dijo que Lucía era el objetivo más fácil aún porque estaba tan desesperada por ser amada después de su divorcio. Se jactó sobre copiar la información de cuenta bancaria de Lucía y qué tan simple era transferir dinero una vez que tenía acceso. La mano de Roberto tembló mientras grababa, pero mantuvo el teléfono firme y dejó que Mónica confesara todo. Estaba tan enojada que no podía detenerse de admitir cada detalle de su plan. La grabación continuó por casi 10 minutos antes de que Mónica finalmente colgara después de llamar a Lucía un último nombre. Mi madre se quedó congelada en el sofá, mirando a la nada. Su cara se veía vacía, como si algo dentro de ella se hubiera roto completamente. Se giró hacia mí lentamente, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se veían diferentes de antes, claros en lugar de confundidos. Alcanzó mi mano y la dejé tomarla, aunque parte de mí quería alejarme. Me dijo que lo sentía, y siguió diciéndolo una y otra vez. Dijo que entendía si nunca podía perdonarla, pero necesitaba que supiera que Mónica la había manipulado, y sentía mucho haber elegido a alguien más sobre su propia hija. Lloró mientras hablaba, y las palabras salieron rotas y dolorosas. Dijo que había estado tan sola después del divorcio, que había creído todo lo que Mónica le dijo porque quería tan desesperadamente sentirse necesitada. Se disculpó por el testamento y la fiesta y cada cosa terrible que me había dicho. Carmen puso su brazo alrededor de Lucía y la dejó llorar. Saqué mi teléfono y llamé a la policía mientras Carmen llamaba a Abigail. La operadora contestó y expliqué que teníamos una confesión grabada de fraude y abuso de ancianos. Reproduje parte de la grabación sobre el teléfono y la voz de la operadora cambió inmediatamente. Dijo que estaba despachando oficiales ahora mismo y preguntó por la dirección de Lucía. Carmen terminó de hablar con Abigail, quien dijo que estaba metiéndose en su carro y se reuniría con nosotros en la estación de policía. La operadora me dijo que guardara la grabación y no borrara nada. Dijo que oficiales estarían en la casa de Lucía en minutos para prevenir que Mónica se fuera o destruyera evidencia. Roberto les dio su llave de casa y explicó que Mónica probablemente todavía estaba ahí sola. La operadora confirmó que 2 unidades iban en camino y nos advirtió que no fuéramos a la casa nosotros mismos. Esperamos en la casa de los vecinos por actualizaciones. Lucía no podía dejar de temblar y seguía disculpándose con todos. Los vecinos le trajeron agua y pañuelos mientras todos nos sentábamos en su sala mirando nuestros teléfonos. 30 minutos después, Roberto recibió una llamada de uno de los oficiales. Habían llegado a la casa y encontrado a Mónica en el cuarto empacando maletas. Tenía joyas esparcidas por la cama, incluyendo piezas de la colección de mi abuela. Efectivo, estaba metido en su bolsa junto con la chequera y tarjetas de crédito de Lucía. El oficial dijo que Mónica intentó afirmar que vivía ahí y solo estaba organizando sus cosas, pero habían encontrado documentos financieros de Lucía en la bolsa de Mónica, junto con cuadernos llenos de números de cuenta y contraseñas. La arrestaron en el acto por robo y fraude. El oficial le pidió a Roberto que bajara a la estación para dar una declaración y asegurar la casa. La fiscal del distrito llamó a Carmen 3 días después. Había revisado el caso y estaba muy interesada en procesar, porque el patrón de fraude de Mónica a través de múltiples estados hacía esto un asunto federal. La confesión grabada combinada con la evidencia física y la historia de Mónica con otras familias les daba un caso fuerte. La fiscal del distrito dijo que estaban contactando a víctimas previas de Mónica para ver si alguna testificaría. 2 familias ya habían acordado y estaban dispuestas a compartir sus experiencias en la corte. Explicó que casos como este eran difíciles de probar sin evidencia sólida, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Mónica estaba siendo retenida con fianza alta porque era considerada un riesgo de fuga. La fiscal del distrito dijo que el juicio probablemente sucedería en 6 meses, pero Mónica permanecería en la cárcel hasta entonces. Lucía no podía quedarse en la casa donde Mónica la había manipulado por casi un año. Empacó una bolsa y se mudó al cuarto de huéspedes de Carmen temporalmente. Roberto se quedó en la casa solo, lidiando con visitas de policía y recolección de evidencia. Empezó a ver a una terapeuta 2 veces a la semana para procesar su propia culpa sobre dejar que Mónica lastimara a Lucía y habilitar su comportamiento. Lucía no le hablaba al principio, pero después de 2 semanas, acordó tomar café con él en una ubicación neutral.
Se sentaron en un restaurante por 3 horas hablando sobre cómo Mónica los había jugado a ambos. Roberto explicó sobre la prueba de paternidad falsa y las amenazas que Mónica había hecho. Lucía escuchó y lloró, y dijo que entendía que él también había estado atrapado. Acordaron intentar consejería matrimonial, pero Lucía no estaba lista para mudarse de vuelta a casa aún. Abigail programó reuniones con Lucía para revertir el cambio de testamento. El abogado que había sido testigo del documento coaccionado proporcionó una declaración explicando que Lucía había parecido ansiosa y apresurada durante la firma. Dijo que Mónica había esperado en el carro afuera de su oficina todo el tiempo, y Lucía había seguido revisando su teléfono nerviosamente. Abigail presentó documentos para restaurar el testamento original, que me dejaba todo con provisiones para cualquier nieto futuro que pudiera tener. Explicó que el proceso tomaría unas semanas, pero las circunstancias del cambio hacían la reversión directa. Lucía firmó todos los documentos y le dijo a Abigail que quería asegurarse de que yo estuviera protegida, sin importar qué pasara con nuestra relación. Visité a mi madre en la casa de Carmen la siguiente semana. Nos sentamos en el jardín trasero y hablamos por 2 horas sobre todo lo que había pasado. Lucía intentó explicar cómo Mónica la había aislado de todos los que se preocupaban por ella. Dijo que Mónica lloraría cada vez que Lucía intentara pasar tiempo conmigo o con otros miembros de la familia. Afirmaría crisis de salud que requerían la atención inmediata de Lucía. Había plantado dudas sobre mis motivos y sugirió que solo me importaba la herencia. Lucía dijo que sabía ahora qué tan estúpida había sido, pero en ese momento, la manipulación de Mónica se sentía tan real. Le dije que estaba enojada y lastimada, y tomaría mucho tiempo antes de que pudiera confiar en ella otra vez. Asintió y dijo que entendía. Acordamos seguir reuniéndonos semanalmente para trabajar en todo lo que se había roto entre nosotras. Lauren Lockwood empezó a trabajar con Lucía 2 semanas después del arresto de Mónica. Lauren se especializaba en casos de manipulación familiar, y había visto docenas de situaciones como la nuestra. Le explicó a Lucía durante su primera sesión que Mónica probablemente era una estafadora hábil, que específicamente se dirigía a personas pasando por cambios de vida importantes. Nuevos matrimonios creaban vulnerabilidad porque las personas querían que sus familias mezcladas funcionaran. Lauren dijo que Mónica probablemente había estudiado las redes sociales y registros públicos de Lucía antes de que Roberto siquiera las presentara. Había aprendido sobre el divorcio y la soledad de mi madre y había elaborado su enfoque perfectamente. Lauren ayudó a Lucía a entender que ser manipulada no la hacía estúpida o débil, la hacía humana y confiada, lo cual Mónica había explotado deliberadamente. Lucía me preguntó durante una de nuestras visitas si estaría dispuesta a hacer sesiones de terapia conjunta con ella eventualmente. Pensé en ello por unos días antes de decirle que sí, pero necesitaba que entendiera algo primero. Dije que reconstruir confianza tomaría meses o tal vez años, y nuestra relación podría nunca ser exactamente lo que era antes de que eligiera a Mónica sobre mí. Le dije que había sido borrada de su vida como si no importara, y ese tipo de dolor no sanaba rápido. Lloró, y dijo que sabía, y pasaría el tiempo que tomara probando que lo sentía. Acordé intentar sesiones conjuntas una vez que hubiera hecho más trabajo individual con Lauren. Necesitaba ver cambio real antes de poder sentarme en un cuarto con ella y una terapeuta y trabajar en nuestro daño juntas. La fiscal del distrito presentó cargos 3 días después del arresto de Mónica. Fraude en primer grado, robo por engaño, explotación financiera de una persona anciana. La lista continuó por 2 páginas completas. Cada cargo llevaba su propia sentencia potencial, y el fiscal nos dijo que Mónica estaba enfrentando tiempo serio de prisión si era declarada culpable. La audiencia de fianza sucedió rápido. Mónica se paró frente al juez usando un overol naranja en lugar de sus atuendos usualmente cuidadosamente elegidos. Intentó llorar, pero el juez no estaba interesado. Fijó la fianza en 200.000 euros. El defensor público de Mónica argumentó que era demasiado alta, pero el juez señaló su historia de huir de víctimas previas, que había desaparecido de 3 estados diferentes cuando la gente empezaba a hacer preguntas. La fianza se mantuvo. Mónica volvió a la cárcel del condado para esperar el juicio. Lucía y Roberto empezaron a ver a una terapeuta llamada Dra. Anderson, quien trabajaba específicamente con parejas lidiando con manipulación y abuso. Roberto manejó a la primera cita solo porque Lucía no estaba lista para estar en el mismo cuarto con él aún. Fue cada semana por un mes antes de que Lucía acordara unirse a él. La Dra. Anderson les ayudó a entender cómo Mónica había atacado los puntos débiles en su nuevo matrimonio. Había jugado con la culpa de Roberto sobre no tener una relación con su supuesta hija. Había explotado la soledad de Lucía después del divorcio y su deseo de ser necesitada. Las sesiones fueron dolorosas, según lo que Carmen me dijo. Lucía y Roberto, ambos tuvieron que enfrentar qué tan fácilmente habían dejado que Mónica metiera una cuña entre ellos y todos los que realmente se preocupaban por ellos. Después de 6 semanas, Roberto preguntó si podía mudarse de vuelta a casa. Lucía dijo que sí, pero mantuvieron cuartos separados y siguieron yendo a terapia 2 veces a la semana. La investigación de fraude del banco recuperó unos 30.000 euros de cuentas que Mónica había abierto a su nombre. Otros 10.000 se habían ido completamente. Los había gastado en ropa y viajes y cenas caras, dinero que debería haber sido los ahorros de retiro de Lucía. El gerente del banco llamó a Lucía para explicar qué habían recuperado y qué se había perdido para siempre. Lucía vino a la casa de Carmen al día siguiente y me dijo que quería dividir el dinero recuperado conmigo, mitad para mí y mitad para ella. Dije que no inmediatamente. Ese era su dinero y lo necesitaba después de todo lo que Mónica había robado. Lucía insistió. Dijo que era lo menos que podía hacer después de excluirme de su testamento y su vida. Carmen me llevó aparte después y me dijo que lo tomara.
No porque necesitara el dinero, sino porque Lucía necesitaba hacer algo concreto para empezar a arreglar las cosas. Acepté 15.000 euros la siguiente semana. Carmen organizó una pequeña reunión en su casa 2 semanas después. Solo familia cercana. Lucía trajo una caja de madera que reconocí del tocador de mi abuela. La puso en la mesa del comedor de Carmen y abrió la tapa. Las joyas de mi abuela estaban adentro envueltas en papel de seda. El collar de perlas que mi abuelo le dio en su día de boda. La pulsera de oro con pequeños dijes representando a cada uno de sus hijos. Los aretes de diamantes que usaba en cada evento familiar importante. El anillo de zafiro que había pertenecido a su madre. Lucía sacó cada pieza lentamente. Me contó la historia detrás de cada artículo mientras los entregaba. Su voz se quebró cuando llegó a la pulsera de dijes. Dijo que casi había dejado que Mónica vendiera estas piezas. Casi había dejado que destruyera las memorias físicas de la mujer que la crió. Lloró mientras Luis y Carmen y los demás observaban. Puse las joyas de vuelta en la caja y abracé a mi madre por primera vez en meses. No arreglaba todo, pero era algo. La fecha de juicio de Mónica se programó para 4 meses fuera. Su abogado contactó al fiscal 2 meses adentro y propuso un acuerdo de culpabilidad. Mónica se declararía culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia recomendada. El fiscal me llamó a mí y a Lucía para discutirlo. Dijo que podíamos presionar por juicio, pero siempre había riesgo con un jurado. Mónica podría conseguir un jurado simpático que creyera su acto de víctima. El acuerdo de culpabilidad garantizaba consecuencias. 5 años en prisión estatal, más órdenes de restitución a Lucía y las otras familias que había estafado. Ambas acordamos aceptarlo. Mónica se paró en la corte 6 semanas después y admitió todo. El juez aceptó el acuerdo e impuso la sentencia de 5 años. No era suficiente. 5 años no podían deshacer el daño que había causado a mi relación con mi madre. Pero verla ser llevada en esposas mientras finalmente dejaba de pretender ser inocente, proporcionó algo cercano al cierre. Lucía esperó hasta que Mónica fue oficialmente sentenciada antes de planear algo. Entonces, llamó a todos los que habían sido invitados a la fiesta original y les pidió que vinieran a su casa para una pequeña cena. Solo familia, sin gran celebración. Dijo que quería marcar apropiadamente su 60º cumpleaños con las personas que realmente la amaban. 20 personas aparecieron, incluyéndome. La atmósfera se sintió pesada al principio. Todos sabían qué había pasado y nadie estaba seguro de cómo actuar. Lucía se paró antes de que comiéramos y dio un discurso corto. Se disculpó con todos por cómo se había comportado. Dijo que se había dejado ser manipulada porque estaba sola y quería creer que alguien la necesitaba. Dijo que eso no era excusa para elegir a una extraña sobre su familia. Me miró directamente cuando dijo que sentía haber borrado de su vida y pasaría el tiempo que tomara ganándose mi confianza de vuelta. La gente aplaudió silenciosamente cuando terminó. Comimos cena y hablamos cuidadosamente alrededor del elefante en el cuarto. No era la fiesta que nadie había planeado, pero se sintió real de una manera en que la celebración original nunca habría sido. Mi madre y yo nos reunimos para café el siguiente martes, en un lugar a mitad de camino entre nuestras casas. Nos sentamos afuera, aunque hacía frío porque estar en público hacía la conversación más fácil. Le dije que necesitaba límites si íbamos a reconstruir algo. Nos veríamos una vez a la semana, solo nosotras dos. Sin Roberto hasta que estuviera lista. Sin grandes reuniones familiares donde tendría que actuar que estaba bien. Sin presión para perdonarla más rápido de lo que era capaz de perdonar. Lucía estuvo de acuerdo con todo. Dijo que entendía que nuestra relación podría nunca ser lo que era antes. Le dije que eso era verdad y necesitaba que lo aceptara. Nos reunimos cada semana después de eso. A veces para café, a veces para almuerzo, a veces solo para caminar por el parque cerca de su casa. Hablamos sobre cosas pequeñas, mayormente su jardín, mi trabajo, el clima. Estábamos aprendiendo cómo estar alrededor de la otra vez, sin el peso de todo lo que se había roto entre nosotras. Pasaron 3 meses desde esa noche que me paré en el umbral de la puerta de mi madre, y me dijeron que no fuera a su fiesta. Mi relación con Lucía se sentía diferente ahora, más cuidadosa, más honesta, menos automática. Había aprendido que ser la hija de alguien no garantizaba que te elegirían cuando importaba. Había aprendido que familia era sobre quién aparecía durante los peores momentos, no quién compartía tu sangre. Carmen me llamaba casi cada día. Se había vuelto más como una madre que una tía. Luis y yo agarrábamos cena una vez a la semana. Ana y yo íbamos al cine. Primos que apenas conocía antes de Mónica nos habían unido de maneras que nunca esperé. Mi madre estaba trabajando en convertirse en alguien en quien pudiera confiar otra vez. Si llegaría ahí aún era incierto, pero estaba en un mejor lugar de lo que pensé posible cuando todo esto empezó. Tenía gente alrededor de mí que había probado que pelearían por mí. Eso contaba para algo, tal vez todo.